entienda la gráfica cuando es un caso de ácido poliprótico. Ya, listo. Nos habíamos quedado en este último ejercicio y nos iba a tomar un poco más de 10 minutos, por eso lo hemos dejado también hasta acá. Ahora, vamos a hacer este. Ejercicio 1 de hoy es calcular con diagramas logarítmicos todas las concentraciones de las especies en equilibrio para el oxalato de sodio. También nos va a servir para ver cómo jugar con estas sales, ya sean sales ácidas o sales básicas, que también el ingeniero no te lo coloca facilito directo esto, sino que te lo puede disfrazar en forma de sales. El día martes hemos visto que directamente nos daba un ácido o una base, o sea, ¿dónde más te puedes confundir? Ahora aquí está disfrazado nomás. Veamos cómo proceder. Ya, pegar, acá estás. Ya estoy un poquito mejor, ya lo he regulado. Y ya, yo lo veo súper. Listo. Último casito de diagramas logarítmicos que me dice, calcule mediante diagramas logarítmicos la concentración de todas las especies en equilibrio cuando tenemos en medio acuoso oxalato de sodio. Y bueno, una de dos, o en el ejercicio directamente te dará la fórmula y los pKa1, pK2. Caso contrario, si no nos acordamos la fórmula, ¿dónde tendríamos que ir a curiosear? Por si acaso en la tabla. En la tabla te tendrías que dar cuenta quién es el ácido oxálico para recurrir a ver qué constantes vamos a necesitar. ¿Ya? Entonces, esto muchas veces se asustan que una sal, un compuesto raro, a veces no sabemos su nomenclatura, pero muchas veces está en la tabla y tienen que ir leyéndolo y darse cuenta a quién le pertenece. Como siempre, pero ya estamos en nivel de tercer semestre. Nomenclatura no debería ser nuestra debilidad, al contrario, deberíamos de dominarlo. ¿Ya? Bien, comenzaremos. Solución. Para la solución de este problemita, lo que tendríamos que ir viendo son más que todo la disociación. Tenemos una sal. Tenemos la sal, porque es una oxisal neutra, ¿no ve? Tenemos la siguiente sal. Y es común que el ingeniero también te lo maree así. En caso de curvas de titulación, también en ese sentido les da de esta forma. Se tiene oxalato de sodio, el cual se va a neutralizar con ácido clorhídrico. Ahí es un poco más fácil darse cuenta, porque si te da un carácter fuerte ácido o base, ya sabes a quién se está refiriendo con esta sal que viene disfrazada de un carácter ácido o base débil. ¿Ya? Ahora, vamos a hacer esto. Lo que siempre, y creo que hasta el momento, lo que hemos ido haciendo a lo largo de todos nuestros ejercicios hasta este punto que hemos hecho, ustedes veían una sal. Si capturabas, si veías una sal, ¿qué es lo común que hacías? Lo disociabas y es lo que te interesa, ¿no? Disociar, ver a quién estamos tratando. Entonces, nosotros a quién estamos tratando. Dice, todas las especies en equilibrio cuando analizamos el medio acuoso el oxalato de sodio. Ya, el oxalato de sodio yo me acuerdo de esta forma. Más que todo esto, ¿no? Ácido oxálico. El ácido oxálico, yo me acuerdo un truquito, es el CHO. El CHO, pero es el 224. Ese es el ácido oxálico, ¿no? Ahora aquí te está pidiendo oxalato de sodio. ¿Qué significa como oxalato de sodio? Seguramente todos sus hidrógenos disociables, hidrógenos acídicos, esos se tienen que disociar para formar su radical oxalato y probablemente, claro, vamos a tener nuestro oxalato de sodio. Entonces, viendo eso, simple y llanamente, yo ¿qué debería de ver? Esto debería ver en la tablita del ingeniero. Seguramente iban a estar estos valores 1,2, 4,3 en funciones pK o constantes, como nos lo dará. Pero ustedes tienen que saber leer de la tabla. Ya. Ahora, me está pidiendo oxalato de sodio. Bueno, creo que no tenemos problemas con el sodio, ¿no? El sodio simplemente es Na. Luego tenemos el oxalato. ¿Cómo va a ser el oxalato? Carbono 2, oxígeno 4, y ahí mismo se puede hacer. El oxalato va a ser -2 y el catión sodio +1. Y lo clásico, ¿no? Intercambiamos valencias. 2 por acá, el 1 también va a intercambiar a lo largo del radical oxalato, pero no le va a hacer alguna modificación extra.
Bueno, no creo que fallemos en esto. Alguien lo puede simplificar esto, ¿no? No, cuidado que lo simplifiquen. En las sustancias orgánicas esto no se simplifica uno, porque acá hay un uno. O sea, es como si simplificaras 2, la mitad uno y esto 0,5. No, no, nada que ver. Cuidadito con esos detalles que a veces en el examen, créanme que nos da dudas existenciales. ¿Ya? Esta es la sal que tenemos. Y bueno, indicamos que es una sal. Como sal, ¿qué vamos a hacer? Traemos al catión sodio y ya iremos disociando para enfatizar, hacer el análisis a quienes corresponde. Porque en estos casos, cuidado, cuidado oxalato, digan, no, el oxalato es un ácido. Hay que ver, aquí es más uno menos 2. Ah, ¿dónde me falta? El catión sodio debería de tener por acá adelante un 2, ¿no? 2 por uno positivo 2, 1 por menos 2 negativo menos 2. Por tanto, está balanceado en cargas y en balance de material les cuento que también por un mol de sodio obtenemos 2 moles de catión sodio o por un mol de oxalato de sodio obtenemos 2 moles de sodio y un mol del radical oxalato. Listo. Ahora, como es una sal, directamente te interesan lecturas en el equilibrio. Este no va a llegar a un equilibrio, cuidado, no es una sal débil, cuidado ese concepto. Es una sal, se disocia por completo. Por tanto, todo lo que está entrando, ¿qué concentración está entrando en el problema? 0,1. Ese 0,1 en forma de oxalato de sodio se va a ir distribuyendo en forma de catión sodio y en forma de oxalato. No olvidar los coeficientes estequiométricos. Tenemos 2 por delante, pero el sodio no te va a interesar. Los cationes sodio, obvio, van a estar nadando en la solución, en el análisis, pero ¿quién le va a dar el carácter ácido-base? El radical oxalato. Ahora, con esto aclarado, yo creo que lo vamos a hacer mucho mejor. Esto ustedes tienen que también tener cuidado. Cuando les dé sales, siempre disocien, ahí se va a notar. A este hay que hacer el análisis. El INGE te lo puede colocar un oxalato de potasio, de rubidio, etcétera. Pero el catión sodio no te va a dar un carácter ácido base. Es un catión que va a estar nadando. Este es el importante identificar. Ahora sí, sí podemos observar un ligero choque. Pero Joaquín te está dando pecas. ¿Y estos pecas a quién se van a referir? Estos pecas les ha puesto que en su tablita esto debería estar referido a quién? Debería estar referido al ácido oxálico, porque las constantes usualmente son para quiénes? Para las bases o para los ácidos. Y aquí, en este caso, el ácido oxálico es quien nos va a ayudar. Es decir, aquí tenemos constantes del ácido oxálico. Esto va a ser más bonito verlo en el examen porque ahí te lo va a colocar. Este ácido oxálico por lógica es un ácido, tiene constantes ácidas. Listo. ¿Qué hago a partir de esto? Número uno, ya sabes con qué concentración vas a jugar, pero uno, no sabes qué sistema, qué constantes voy a usar. Como siempre, traeremos nuestros pasitos. Parece que vamos a hacerlo más abajo. El transportador lo traeremos por acá. Y haremos nuestros 3 pasitos del día martes. No eran complicados, al contrario, eran fáciles. Así que recordaremos. Primer paso. A ver, ¿cuál era el primer paso? Si nuestra memoria no nos falla, el primer paso era identificar el sistema. Y aquí medio que el sistema está raro. El que domina la teoría ácido-base de primer parcial y tanto del segundo parcial para curvas de neutralización no va a tener mucha complicación, porque si aplicas bien la teoría es relativamente fácil identificar con quién estás tratando, ¿ya? Ahora sí, ahí viene la pregunta, ¿no ve? Vamos a recordar. ¿Qué vamos a recordar? Nuestros pasos para estos ejercicios. Y al menos hemos indicado, pueden haber 3 pasos. Paso número 1, vamos a identificar el sistema. ¿En qué sistema estás? ¿O es ácido o es básico? No existe un sistema neutro. El sistema tiene que estar definido por mayoría de protones u oxidrilos. Ahora yo me puedo animar a colocar ácido o base. Veamos de quién estamos tratando. Este no te interesa, hemos dicho los cationes sodio. Te interesan los oxalatos. A ver si nos recordamos de eso. A ver, mínima participación. JD, perdón si no
No lo digo bien tu nombre. ¿Estás ahí? Y te veo aquí, ya. Sí, ¿no? Ya. Sí, ya. El oxalato, ¿qué es para ti? Ácido base. ¿No ve? A ver, ¿qué es? ¿Qué es para ti? ¿Ácido o base? ¿Qué es? Base, bien, muy bien. ¿Cómo nos damos cuenta que es una base? Yo digo ligera teoría. Simple y llanamente yo aplicaría teoría de quién? De Bronsted. ¿Por qué? Si fuera una base, ¿qué es lo que tiene que cumplir Bronsted, no ve? Si fuera un ácido, le aplicamos Arrhenius. Y aquí es donde viene esto. Si es una base, es una sustancia capaz de aceptar, ¿qué cosa? Los protones de alguien, del agua tiene que aceptar. Y es lógico. Si ustedes lo hacen reaccionar a este oxalato con el agüita, ¿qué es lo que te va a formar? Te va a formar lo siguiente. Bueno, en una disociación nomás, ¿no? Deberían ser dos disociaciones al tener dos constantes, pero con esto uno ya se da cuenta. Si el agüita está dado por protones más oxidrilos, este protoncito viene a reaccionar con el oxalato. Por tanto, ¿qué es el oxalato? El oxalato está requiriendo protones, por tanto, le está aceptando un protón del agüita. Ah, ya. Aquí tenemos, y claro, tenemos predominancia de OHs. OHs, y esto es lo importante verlo. Chan, chan. Ah, y entonces, ¿qué ha pasado? El oxalato acepta protones del medio acuoso. Si acepta una sustancia por Bronsted y Lowry, se llama una sustancia base. ¿Dónde más te puedes dar cuenta? Por acá. Este te dice que en su equilibrio tiene predominancia de oxidrilos. Por tanto, esta sustancia es una sustancia básica. ¿Qué tendríamos que hacer entonces en nuestro caso? Tendríamos que ir, tendríamos que ir para un sistema que tenga predominancia con KB. Ah, aquí debería ser desde el KB1, ¿verdad? Porque estamos haciendo la primera reacción con esta. Y claro, ya esto es aplicando la teoría del primer parcial en la última parte. Este oxalato ácido vuelve a reaccionar con todo lo mismo secuencia, solamente que ¿dónde va a cambiar? Por acá va a cambiar. Tas, tas. Aquí ya vamos a formar al ácido oxálico. Este tiene carga cero. Este debería tener chao. Y listo, ya estarían igualadas las cargas, ¿no? Ahí ya estaríamos jugando con su constante KB2 y ya es parte de la teoría del primer parcial en la última parte, ¿no? Teoría ácido base primera y segunda parte. Pero, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? En uno o en otro caso, seguimos jugando con oxidrilos. Al fin y al cabo va a ser un sistema básico. Tenemos que saber identificar eso, porque si desde aquí lo fallamos, la gráfica se va a malinterpretar y nos va a salir cosas abstractas. ¿Ya? Paso número 1, hemos identificado el sistema. Paso número 2 era ver nuestros límites. ¿Qué límites vamos a ver? Los límites se los veía para la gráfica con las constantes, ¿no ve? Ahora, esta es la clave. Si ustedes han identificado que es un sistema básico, lógicamente los límites deberían ser en función de constantes PKB y PKB2. PKB1 y un PKB2. Cuidado, sé que esto les va a tratar de confundir el INGE en el examen. Acá te está dando pKa-2 para un ácido oxálico, por tanto, ahí ya tendríamos que hacer una ligerísima corrección. Y acá esto nos está ayudando de una manera espectacular para darme cuenta que sí, requiero constantes básicas 1 y 2. Esto ahora ustedes tienen que recordar lo que es teoría ácido-base del primer parcial, solamente la parte de cómo calcular constantes, ¿no ve? En este caso, ¿cómo era? Sí estamos ahí repasando que era, si era para dos ácidos, deberíamos tener constante ácida, constante básica, constante ácida y constante básica. Todo igualado a KB doble. Vamos con las constantes ácidas 1, 2 y en el otro sentido, KB1,
KB2. Ah, ya. Listo. Entonces, con esto tenemos una relación constantes ácido-base para un ácido diprótico. Mucho cuidado. Si es triprótico, la situación cambia ligeramente con una tercera igualdad más. Pero con esto ya tenemos la idea base. Ahora, una vez que hayamos recordado esto, ¿qué es lo que procedemos a hacer? Uno, requerimos constantes básicas y gracias a las constantes ácidas que tenemos en el ejercicio, pues nos vamos a defender, ¿no? Vamos, acá tendríamos KB1, va a ser directamente, si ahí lo despejan de manera breve, KB1 va a estar ayudada por su constante ácida 2. Por el otro lado, la constante básica 2 va a ser igual a la KB doble, pero aquí vendría a dividir la constante ácida 1. Listo, cuidado, se me olviden estas pequeñas cositas teóricas. En el examen uno no sabe que va a entrar, puede entrar desde un caso tan sencillo como este caso, que hace buen tiempo no se preguntó, pero lo colocamos a manera de ejemplo para que lo practiquen también, ¿ya? Ahora, esto ya es meramente operaciones de sumitas y restitas en los exponentes, ¿no? 10 a la menos 14, 10 a la menos 14, tenemos que ir jugando con sus constantes ácidas, ¿no? Tendríamos lectura rápida, constante ácida 2, ¿no? 10 a la menos 4,3, 10 a la menos 4,3, de ahí ya podríamos ir leyendo la constante KB1. Por acá, en la parte inferior, tenemos la constante ácida 1. Ácido 1 sería 10 a la menos 1,2. 10 a la menos 1,2. ¿Listo? Con esto defendemos la parte teórica de constantes. Ya, uy, esto se me fue para más abajo. Ya. Listo, tenemos 10 y 10. Por acá va a ser a la menos algo y a la menos algo. Es un método gráfico, pero esto creo que no debemos de fallar, mucho ojo. Menos 14, ese menos pasa con más 4,3. Para este obtengo un valor, ustedes igual síganme con el cálculo, 9,7 negativo, ¿no? Es la constante para KB1. Del otro lado, menos 14, menos sube con más 1,2, menos 12,3. Listo, esas serían las constantes. Epa, pero tú requieres funciones PK. Entonces, mucho cuidado. Y aquí ustedes ya pueden volar. Ya dominan la situación de transformación de constantes a funciones P. En este caso, si tú quieres la PKB1, porque tu sistema es básico, no lo olvides, va a ser PKB2 por acá. Le sacan el menos logaritmo, nos va a dar 1, 9,7 y otro 12,3. Listo. Entonces vean que es muy importante definir estos constantes. Recalco que en algún problema es directo, es como anillo al dedo. Directo va a encajar esos resultados, esas constantes ácidas, a los valores, al gráfico que ya están adecuando. Caso contrario, si ya les va a dar una sal que en mi caso es el oxalato de sodio, entonces posiblemente hay que readecuar estas constantes que me den el ejercicio. Así que ustedes solo apliquen paso 1, sistema, paso 2, los límites en función a pK ácidos o pK básicos. Ya está, ya tenemos los pKs, en este caso pK básico, que sería nuestro tercer paso, adecuar la concentración. ¿Ya? A ver, o le he hecho una... ¡Ay, cierto! ¿Por qué he visto 3? Gracias. Ahí lo vamos a corregir. Listo, ya está. Listo. Vámonos al último pasito. Y ya, un poquito más soportaremos estos gráficos y concluimos. Ya vamos a entrar al último temita de extracciones o métodos de extracción. Ahora he visto el calendario, el cronograma, no es el examen de cuál es el día lunes, ¿verdad? Oh, Dios mío. A ver. Ojalá pues no haya nada novedoso ese día. Los lunes siempre se colocan un poco caóticos en la ciudad, pues. Esto pues la situación que nos tiene así. Esperemos ese día no haya nada novedoso y tranquilamente podamos hacer el examen, ¿no? Ya. Ahora, ya tenemos esto. Vámonos por acá. 3. Vamos a adecuar las concentraciones. Concentración.
La lectura de la concentración se dijo que se lo va a leer en el eje Y de los negativos. ¿En qué forma? Se los voy a ir leyendo en forma de logaritmos. Ya, ahora ¿a quién le vamos a hacer la lectura? A este, al radical oxalato. Entonces, el ejercicio dice que el radical oxalato está jugando con una concentración de 0,1 molar. Entonces, por acá es -2, pac, pac, coma decimal y listo. Le calculas el logaritmo. Le calcularemos el logaritmo base 10. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Directamente, ¿no? Esto si lo colocan en sus calculadoras es a 10 a la menos 1. Y si les doy otro valor, 2, 0, 10 o 10 a la menos 2,5, les dará 0,50. Ustedes le sacan el logaritmo normal. No es obligatorio que les dé sí o sí así. Si les da un valor de concentración, le sacas el logaritmo, fin de la historia. Lo ubicas en la gráfica y procedemos a trabajar. Acá va a ser a menos 1. Cuidado, le meta la pata. En este lado es menos 1. Ya está. Con este menos 1 ya tengo donde jugar. Después, ¿qué más me faltaría? Tengo mis límites. Listo. Vámonos a trabajar en la gráfica. Gráfica. ¿Qué me dice la gráfica? Bueno, para este caso ya tenemos que jugar con mucho cuidado. Uno, hemos definido que nuestro sistema es un sistema básico. Básico. Ahora, vámonos por acá. Entra. A ver, un poquito más. Alejamos. Ya. A ver, está en un vértice. Sí, ya tiene un poquito más de definición de ese lado. Ya. Los pasitos recomendados, ¿no? La diagonal principal lo vamos a cruzar de extremo a extremo, desde el punto 0, 0, si quieren llamarlo, hasta el punto 14 menos 14. Ahí está. Entonces, con esto ya tendríamos definido lo que es la línea auxiliar. La línea auxiliar para este caso, lo vamos a hacer por acá. Esta línea auxiliar para mí va a ir representando los oxidrilos del sistema, al ser un sistema básico. Y además es nuestra primera línea, ¿no ve? En este caso, pero vamos a hacer múltiples lecturas en la parte final al tener distintos equilibrios. Aquí mismo ustedes pueden observar, tengo que saber leer el oxalato ácido que aquí se repite y a leer la formación del mismo ácido oxálico. ¿Ya? Traigamos ese análisis por acá. ¿Qué hago? Ya, tengo mi línea en contra de la diagonal principal, ¿no? Ahora, vamos a hacer la lectura. Dice el ejercicio A, haremos la lectura -1. Acá ya lo estoy viendo, vale, pero antes pasito los límites. Hay un límite. Dice PKB1, 9,7, PKB2, 12,8. Ya, PKB1, 9,7. 9,7 por acá va a ser 9,7. Un aprox lo voy a hacer porque aquí no lo tengo tan milimetrado esta parte, ¿no? 9,7, un aprox por ahí es 9,5. 9,7 yo diría que es prácticamente por acá. 9,7, ¿ya? Entonces, traemos por acá. Ahí, para no fallarle. No se van a olvidar sus reglas ese día, créanme, en ese rato algunos se van a estar comprando esa reglita. Todo van a listar. Chan, chan, listo. Este es el PKV1. PKV1, si no, mi concentración hasta el infinito lo voy a hacer. Siempre tienen que ver los límites dados por los constantes. Ya, PKV1, listo. PKV2 me dice 12,8, prácticamente yéndose al extremo de 13. 12,8. A ver, de otro color. 12,8. Vamos a hacerlo exagerando por acá. Traigo por acá. 12,8. Ya. Ahí. Bajamos esto. Y listo. Ese sería mi PKB2. Ya está, ya hemos identificado nuestros límites. Ahora sí, no podemos irnos hasta el infinito por acá. No, 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 no. Siempre estos límites te van a decir hasta dónde. Y aquí ahora hay dos límites. ¿Cómo jugamos con estos dos límites? Desde una lectura de un PKB2
y también con una lectura de un PKB1. PKB1. Ya, relativamente son los mismos pasos que la anterior clase. Acá, vámonos con este. Hemos indicado que vamos a entrar a la gráfica con el valor de -1. Muy bien, ingresamos por acá. Y esta concentración, la primerita, ¿hasta dónde tiene que ir? Hasta el primer límite. Vean, va a ir hasta acá. No estoy yendo hasta el segundo, miren, hasta el primer límite estoy yendo. Una vez que detectes que va hasta el primer límite, ¿qué tiene que hacer? Tiene que bajar mis famosos 45 grados, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a bajar de este lado los 45 grados? De esta forma. Chan. De esta forma. Ahora estoy a ciega, no les voy a mentir. Pero a ver si esta herramienta, lo estaba probando, me ayuda. Ahora sí no se solapaba por delante. A ver. No, a ver que hagan todas las gráficas por delante, por atrás. A ver. Chan, chan, chan. Borraremos este. Creo que sí podemos aplicarlo, sí. Traemos antecito este. Ya, ahí va a estar un poco molestoso, pero nos va a ayudar en la parte final. PKB, ya. Ahí. Ahí es, ¿no? Uy, ¿qué pasó? Le he movido esto. Sí. A ver, reharemos esto. Ahí está, pues, pero ¿por qué se ha movido? Ya. A ver. Chan. Listo. A ver, no quiero fallar. Este usaremos. Sí, a ver, parece ya está. Listo. Chan, es prácticamente, sí, 45, nada mal, nada mal, nada mal. Listo, entonces mantenemos el transportador ahí de momento. Ya, una vez que hayan hecho sus 45 grados, ¿qué significa? Lo que significa es que aquí ya has ingresado con el análisis del oxalato, cuidado, oxalato, a la -1 por acá. Todo lo café es oxalato, ¿no? Pero me dijeron que solo hasta la primera constante, sí. ¿Y qué pasa por acá? Y épale, ya sé dónde me estoy rayando. Miren aquí, ya está atravesando la segunda constante y aquí es un errorcito porque no debería pasar eso. Al contrario, debería de, ahí lo voy a tratar de mantener, no cambiar, hasta ahí nomás. Cuando ya toca una segunda constante, el grado de inclinación con respecto a al plano horizontal tiene que cambiar. Hemos indicado esto, ¿no? Con los ejercicios básicos. La primera constante y todos los anteriores ejercicios únicamente había una sola constante. Hemos bajado un ángulo de 45 con respecto a la horizontal. Pero ¿qué pasa si tocamos una segunda constante? En ese caso ya tenemos que bajar un ángulo de aproximadamente 60, 63 y algo es legalmente. ¿Cómo sabemos eso? Eso te puedes dar cuenta, no sé si el ingeniero o sus auxiliares les dieron ese truquito. Este es un tip. Si no te acuerdas, simplemente haces esto. Le puedes calcular el arco tangente. Arco tangente. ¿De quién? De 1. Cuando tengas una sola constante ácida. Si aplican esto, seguramente les va a salir 45. Ese es el grado de inclinación con respecto en la parte horizontal que deben bajar, por lógica. Si yo voy a tocar una segunda constante, ¿cuánto tiene que bajar mi grado de inclinación? Y aquí, a ver, coloque. ¿Cuánto nos da? Hasta yo voy a colocar. Arco tangente de 2. 63,4. Yo voy a aproximar a un 63 nomás, porque leer 63,4 ahorita es un poco complicado. En el examen ya se los dejo a su libertad, ¿no? Pero tienen que bajar este ángulo específicamente, un 63 con respecto a la horizontal. Ah, y entonces, miren, ya estoy cruzando este segunda constante ácida y no puedo bajar, por definición sigue los 45 grados. Entonces, a ver si mi transportador alguito ayuda en esta parte. Ahí está. ¿Dónde debería de bajar? 63. Un aprox, ¿no? Un 63 tendría que bajar por este lado.
Ya, entonces 63, ¿dónde está? 60, 50, 55, 60, 61, 62, 63. Una proxes. Ahí, ya he bajado los 63. Listo, esto lo mantenemos. Al final lo vamos a borrar y ya hemos bajado nuestros 63 grados. Eso tenemos que ir haciendo en cada uno de los que nos vayamos encontrando, ¿ya? Pero he trabajado de momento con el oxalato y miren, la reacción química igual les va a guiar. Tú estás comenzando con oxalato. Ahora, ¿qué par conjugado tendría que venir a su costado? Tiene que venir el oxalato ácido. ¿Y este oxalato ácido dónde se va a reflejar? Se va a reflejar por acá. Recuerden el día martes, hemos hecho el complementario en sentido contrario. En este, ¿no ve? En este sentido era ya el complementario. En este caso es directo. Ese complementario nosotros le vamos a llamar el oxalato ácido. La reacción química también me está guiando. Ya, ahí tenemos el oxalato ácido. Ya, todo este verde es oxalato ácido, pero este verde no lo van a llevar hasta el infinito, solamente va a ser en este pequeño tramo. ¿En qué tramo? Solamente estoy colocando la recta de color verde, entre el pKb1 y el pKb2. No puede ir más allá o más para acá. Ya, pero ¿qué va a pasar cuando toquemos los puntos límites? ¿Qué hacen? Está tocando por una sola vez en cada costado, cada constante. Resumen, bajamos un grado de inclinación de 45 grados. Bajamos, épale, no me va a dar espacio acá. A ver, bajamos 45 hasta ahí. Listo. En el otro lado, acá no va a ser tan crítico. Hasta ahí basta y sobra. Ya, no está tocando dos constantes en una misma recta, solo uno por costado. Y finalizamos con el otro. Ya has analizado, acá ya estás analizando el oxalato ácido. Ay, este era -2, ahorita corrijo en la gráfica. ¿Quién me tocaría analizar por la parte final? La formación de su ácido oxálico. Ese ácido oxálico, ya acá hago la corrección, este es -2, ya. ¿Dónde me toca analizar este último caso que está en celestito? Me tocaría analizar en este pequeño tramo. Miren, pucha, tan despreciable, ¿no? Pero ese pequeño tramo, esa pequeña recta, les comento que ya pertenecería a la formación del ácido oxálico. Pero, epa, ¿no era un sistema básico? Sí, pero se está justificando desde acá. Oxalato ácido, y lógico, pues ahí estás formando hasta su ácido, ¿no? Pero tu comienzo es una base. Una base. Ahora, este celeste sí tiene distintas situaciones. Miren, la rectita celeste que está segmentada está tocando por primera vez una constante. Si toca por primera vez una constante que hemos indicado, tiene que bajar obligatoriamente 45 grados debajo de la horizontal. Entonces, no me da mucho espacio. A ver, ahora 45 y ahí, una aprox. Ya bajó. Uy, 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 pero alguien me va a decir, ¿por qué lo has extendido? Si ya estás tocando otra constante. Sí, sí, miren, baja, 45, hasta ahí nomás. Está tocando con esta misma línea otra constante. Entonces, por definición, ¿cuánto tendría que bajar? Los 63,4. Por la practicidad, por la limitación de la gráfica, yo solo voy a bajar un grado de inclinación de 63. ¿Dónde? Acá. Ahí está. Aquí está prácticamente cero. Barremos 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61, 62, 63. Ahora estoy ciego, creo. 3. Sí, ahí es. El otro es 4 y 65, ¿no? Hasta ahí tendría que ser. Pero, a ver. mm, ya puedo volverlo a leer para graficarlo hasta el fondo. 61, 2, 3, bajamos. Listo, ahí está. Bajamos los 63 también de ese lado. Y yo digo, eso es todo. Chao. Chao, hasta ahí nomás nos va a servir nuestro grafiquito del transportador. ¿Ya? Ahora, esto me pasa un cachito. Esto ya lo van a borrar en su gráfica. Va a estar delimitado, ¿no? Ahora. Lo que hemos hecho es distintas lecturas. Lo que ya te interesa, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser ahora el punto que nosotros vamos a ir leyendo? Es la misma situación. Aquí ustedes han obtenido un mismo caso similar del día martes.
tenemos un caso en el cual observarán que hay una intersección de esta línea, primera línea en color rosado, con la línea del oxalato ácido. Otra línea con respecto al ácido oxálico. Ambos podrían confundirse como si fueran el punto del equilibrio. Pero, ¿cuál es la definición que hemos tomado para estos casos que tengas estos dos puntos de equilibrio? Se va a tomar el punto más cercano al origen. Lógicamente, ese punto es ese. Ese está el más cercano al origen. Por tanto, con esa intersección de tu primera línea, y podríamos llamarla la última, ¿qué obtenemos? Obtenemos el punto de equilibrio. Vamos a hacer nuestras lecturas por ese lado. A ver, un color que se distingue, es que ya hemos usado la mayoría de colores. Podría ser este verdecito. Ya. Acá no veo muy claro por este. A ver, un cacho lo borraremos. Este punto, pero vamos a aplicar para arriba. ¿Listo? Ese va a definir nuestro puntico. Ahí está, ahí está. ¿Listo? Y listo. Incluso con esto ya estaríamos leyendo un pH aproximado del sistema. Ahí, listo, listo. Ahora, ¿qué lecturas debo de hacer? Ahí ahora ya lo podemos ir señalando con un layer un poco menos grueso. Ahí, ya está mucho mejor. ¿Ya? Ese es el punto. Este no, el más cercano al origen. Ahora, ¿qué estamos atravesando con este? Estamos atravesando distintas situaciones. Por acá ya irías haciendo una lectura del oxalato ácido por este lado. Lo que intersecta es verde limón con verde oscuro, si quieres verlo así. Por el otro lado, ¿qué estaríamos leyendo? Si intersectamos por aquí abajo, ¿qué estamos leyendo? Una concentración del ácido oxálico que está en el equilibrio. Pero es importante, yo digo que sí, es un sistema básico prácticamente, pero en función del oxalato. ¿Se forma ácido? ¿Eso no es algo raro? No. Aquí la reacción química justifica que sí hay un ácido oxálico, pero la gráfica también se responde por sí sola. Es una concentración alrededor de 10 a la menos 13, una aprox 10 a la menos 12,8, por ahí lo estoy leyendo. Es una concentración legal, literalmente despreciable, re contra pequeña. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo? Leyendo nuestras concentraciones. ¿Listo? Ya, ¿cuál es la concentración que se va a ir repitiendo? Acá hay concentraciones que se repiten. Uno, con esta intersección ya estaría leyendo concentración del ácido oxálico, casi despreciable, pero existe. Con el de acá, entre el rosado y el verde oscuro estaría leyendo la concentración del oxalato ácido. Y miren acá, estaría leyendo un dato que se repitió también en casos particulares del día martes. La concentración del oxalato llega a ser lo mismo que la concentración inicial que en su equilibrio, prácticamente se repite. Pero esto es lo que el ingeniero se fija, que hayan usado los 63 grados de inclinación, los 45, eso es lo que tienen que hacer, graficarlos. Si entrar a este caso, incluso aquí lúzcanse, aquí estoy usando 63 punto tantos, listo, entonces va a estar más detallado esa parte, ¿ya? Nosotros ya hemos terminado el problema, hagamos las lecturas al lado correspondiente. Por acá, esto lo haremos con negrillo, chas. Por acá ya tengo una lectura perteneciente al oxalato, no, ácido oxálico, muy pequeño. Por acá tengo otra lectura para el oxalato ácido y si seguimos barriendo hacia arriba, ya leemos la concentración inicial, que es lo mismo del oxalato nomás, ¿no? Ahora, acá arriba también me lo pueden ir leyendo lo que es el pH. Un pH aprox, pucha, aquí yo diría un pH del sistema 5,2. Lo dejaremos ahí. Si leen 5,3, tampoco me hago lío. No tiene que ser tan lejano. Que me digan que es 5,9, ahí sí les riño, ¿no? No, tienen que ser valores cercanos. Ya. Entonces, lecturas por acá abajo. Lo vamos a hacer de esta manera. Simplemente lo voy a colocar así para que no se haga mucho embrollo en el espacio. Por acá tendrías la lectura del logaritmo del ácido oxálico. Era de suponerse, ¿no? Una concentración súper bajita, porque en predominancia está la base, ¿no? Acá estaría leyendo logaritmo del oxalato ácido
Y el último que volvemos a repetir en el equilibrio, leeríamos el logaritmo del oxalato nomás. Este es con -2. Listo, ya tengo mis lecturas a este lado. Y ya hemos incluido el pH más, el pH del sistema. Por acá, por acá. Listo. Terminamos el problema, nos despedimos del transportador. Tenemos los resultados finales. Tenemos. ¿Qué tenemos para cada caso particular? Lecturas. ¿Qué pasó? Lecturas. No, ¿qué pasó? A ver. Ahí está mi antivirus. Ya. Esto, chas. A ver, tengo logaritmo. ¿De qué era esto? El oxalato ácido. Chus, 224. Lo vamos a hacer acá. Este era a la -1. Pero, ¿hemos leído desde dónde? Hemos leído desde su ácido, ¿no ve? Logaritmo de quién es. Oxalato. 224 ácido oxálico o oxalato ácido. Y el último es oxalato nomás, ¿no? O acá. Chao. Y aquí incrementa en -2. Listo. Chan. Lectura de cada caso. El que era pequeñísimo. Aquí ya es debatible. Este es -12,5. -12, ¿cuánto lo leerían? Un 12,6 yo llegaría a leer, ¿no? 12,6 para este. Pequeñito. Esto analíticamente podrían ser aproximaciones, ¿no? Pero el fin de este parcial es utilizar gráficas en todo momento, ¿no? Por diagramas logarítmicos, calcular pH, concentraciones, te va a decir. Ahora por el oxalato ácido, 5,5 yo digo que es por acá, un 5,4 negativo, ¿no? 5,4, sí, 5,4 yo lo vería, un 5,4 negativo. Y en el caso del oxalato no ha variado. Este sigue siendo la lectura de -1. Ya llevándolo en base 10 en cada caso va a ser el mismo. Vamos a utilizar este lado. Y el pH más me faltaría, ¿no? ¿O era pOH? Mucho cuidado, ¿no? Sí, cuidado. Si es un sistema básico, yo le estoy pelando acá, esto, SAS, lecturas que debería de ir precavendo es por acá esto, ¿no? PKBs y pOH es esto, cuidado. Aquí legalmente no es un pH, es un pOH. Ahí vamos a corregir, si no, ahí ya nos descuentan puntos. Hay que prever estas cositas. pOH 5,2, 14 menos 5,2, ya tienes el pH, ¿no? ¿Nos dice algo del pH o yo estoy exagerando ahí? Solo dice calcular las concentraciones, no dice nada del pH, ¿no? Bueno, si quieren leerlo, el pH o el pOH, que es en este caso, lo recalcan nomás, se hace la lectura nada más, ¿ya? Por acá, 10 a la 12,6, este es oxalato ácido. Cuántico es este, 10 a la -5,4. Molar, y el otro prácticamente repitió. Es 0,1 o directamente 10 a la -1 molar. Ya. Ojalá pues que repita uno de estos casos el INGE. Suele repetir, así que de los que hemos visto, denle una repasadita. Son clásicos en lo que usualmente pregunta, así que roguemos que repita esta pregunta y mejor para ustedes una pregunta asegurada. Ya van a trabajar las otras preguntas que pueden ser confusas. Lo típico del INGE, si ya han visto su modalidad de trabajo, es que de las 4 preguntas, mínimamente una es accesible, o sea, rápida. Una segunda ya un poco para pensar un poco larga. Y la tercera y cuarta pueden ser o muy largas o casos que ese rato puede innovar, puede sacar de su cabeza nuevos casos. Ya está. Son todas mis concentraciones del equilibrio. Por acá y por acá. ¿Ya?
pH, o en este caso pOH más vamos a colocar como dato adicional, corrigiendo también, no es pH, es pOH. pOH me salió 5,2. 5,2. Y es lógico, ¿no ve? Porque yo ya lo estaba viendo raro, ¿ve? Que te dé un pH de 5,2 para un sistema básico, nada que ver, ¿no ve? Nada que ver. Un ácido tendría que darte eso en el ácido acético. Entonces, pOH tiene corrección ahí, le sacan el pH y va a estar en el rango de 7 y 14. O sea, es un rango que va a estar en un rango alcalino básico. Está lógico. Tenemos pOH con lectura de las especies químicas también en equilibrio. Ya, recalcaremos solamente esta parte extra para que no se lo olviden. Tal vez no lo han visto con sus auxis o el INGE, pero si llega a tocar una segunda vez, tiene que bajar un ángulo de 63. 63,4 es, ¿no? Pero no te vas a basar mucho en los decimales. 63, 63. Si tocas solamente una vez una constante, es el típico caso que tiene que bajar 45, 45, otra vez por acá 45 y 45 también. Ya está, 45 grados, 45, segunda oportunidad que lo llega a tocar las constantes, 63, 63. Acá más me faltaría, ¿no? Ah, no, no, nada que ver, esta es la lectura final del pH, nada que ver. En acá y en acá. Listo, eso sería, aquí está un poquito más detallada esa parte, ¿ya? Esto traigámoslo por acá. A ver, entra tranquilo, entra tranquilo. ¿Listo? Ahí está. La gráfica ya nos ha dado esta situación. ¿Qué dice? El tip o los tips, si es que se olvidan cuánto es el ángulo de inclinación, lo colocamos por acá, es sacar el arco tangente. Imagínense que nos diera un ácido que tenga tres constantes ácidas. A ver, conmigo hagan cuánto les va a salir arco tangente de 3. Tendrías que bajar un ángulo de inclinación con respecto al horizontal de 71,56. Redondeando a grosso modo, tienes que bajar 72 grados, ¿no ven? Entonces, más a la vertical. Imagínense, digamos que esta recta en color verde limón era, digamos, una tercera constante. Esto todavía tiene que bajar más para la horizontal, o bueno, para esta parte inclinada. Ahí, si esto era 63, 70 y... ¿Cuánto es? 71. Por acá. Ahí vean, más va a bajar más la inclinación. Entonces son pequeños detalles. Ahí estoy colocando los ángulos de inclinación también. ¿Ya? Este problemita queda claro o alguna parte deseen que lo vuelva a repetir. Variante cuando es un ácido diprótico, es en este caso, ¿no? Si fuera triprótico es la misma idea, solo que hay que tener mucho cuidado cuántas veces va a ir tocando una sola línea en cada límite. Nada más. Ya, si no hay dudas, consultas de ahí iríamos dejándolo. Vámonos, ya, no nos queda más tiempo. Tenemos que ir viendo la parte del último capítulo y finalizar también el avance para mañana. Estamos a tiempo, yo digo. Entonces, vamos a ver el último capítulo final de la materia. Este capítulo final de la materia lleva como nombre el denominado métodos de extracción o métodos de separación. Si no estoy mal, el INGE así lo llama. Métodos de separación. Recuerdo que esa vez, cuando fui tribunal, esto les han preguntado a los postulantes de auxiliatura. Chas. Y los postulantes lo han llamado también métodos de extracción. Y no había lío, no se hizo lío el ingeniero. Chas. Ahí está. Tenemos métodos de separación o métodos de extracción. Es un tema muy similar a lo que han debido ver en la parte de dónde. Lo han debido ver, les aseguro, para el lado de orgánica. Debe ser de orgánica 1. En ese lado no estoy, a ver, tan seguro que se llamaba creo que era la recuperación de la aspirina, creo que es el primer labo de orgánica 1, ¿no ve? El del ácido acetilsalicílico, ¿no ve? Tienen que recuperar ese compuesto.
y es por precipitación, ¿no ve? Pero ahí les pide cuántas veces, o recuerdo en su buen momento, es el previo más que todo, te suele pedir cuántas extracciones tienes que hacer para un sistema, qué rendimiento tiene de extracción este sistema, cuánto volumen estás usando para la fase orgánica acuosa. Y claro, por el laboratorio de orgánica uno también les pregunta qué interferencias tiene la temperatura, si debes colocar a temperaturas elevadas, bajas, si el aro, en ese sistemita del aro, qué pasa si la temperatura reduce bruscamente, ya son propios del laboratorio de orgánica uno, ¿no ve? Pero ese labo exclusivamente de métodos de separación, rendimiento, volumen, fase acuosa orgánica, tiene que ver con este tema. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver con este mismo? Número uno, formas de deducir. Esto es prácticamente, ¿ustedes pueden llevarse estas fórmulas al examen? Sí, se puede, ya sea de la manera correcta o incorrecta, ya sabemos, ¿no? Pero los que van a hacer de la forma incorrecta, lamentablemente, se están jugando el 50% de esa pregunta. El ingeniero casi siempre esta pregunta, que es lo primero que siempre verifica, su demostración. Ya está en el examen, estoy seguro que les va a decir, jóvenes señoritas, de la pregunta de métodos de extracción, si no está justificado, si no está deducido, no va a valer. Por más de que ustedes coloquen la ecuación directa, o sea, solamente es colocar datos en un caso fácil, calculas la concentración o masa o el rendimiento y listo, acaba el problema. Pero el INGE, ¿qué se fija ante siempre? Su debida demostración. Sin esa demostración, una de dos, no vale o vale 50%. Así que ahí van a pensarla muy bien antes de comenzar. ¿Ya? Comenzaremos por los casos relativamente más sencillos. ¿Cuáles son? Vamos a mencionar a una constante de partición. Raro, ¿no? En este capítulo de química cualitativa, hasta estas instancias vemos constantes, pero esta no es una constante Kp de presión, es una constante Kp de una constante de partición. ¿Qué te dice esta constante de partición? Cómo tu soluto se parte en la fase orgánica, FO, sobre cómo este soluto se parte en la fase acuosa. Esto es lo que vemos, cómo se reparte el soluto de tu interés en ambas fases orgánica y acuosa. Eso es lo que significa FO, fase orgánica, FA, fase acuosa. Y lo que está entre corchetes ahorita se interpreta como una concentración. Esto también lo pueden llamar en términos de masa. Masa de soluto en la fase acuosa o masa de soluto en la fase orgánica. De ustedes depende. ¿Ya? Ahora, masa concentración de soluto se puede deducir esta fórmula y hoy vamos a aprenderla a hacer, ya sea en función a concentración o en función a masas. ¿Ya? Y claro, con esto también se puede deducir lo que es el rendimiento de reacción. Bueno, más que reacción, el rendimiento de extracción, de separación. ¿Por qué? Tienes que saber cuánto volumen acuoso usar, cuánto volumen en la fase orgánica usar, cuál va a ser la constante de partición y claro, bajo cuántos números de extracciones lo vas a hacer a la enésima extracción, a la segunda, tercera, cuarta extracción, etcétera. Estas cuatro fórmulas prácticamente son la base de todo este tema. Solo que aquí, ¿qué más faltaría? Faltaría lo que es la deducción de la famosa oxina o de la famosa diftisona, que es casi, digamos, son 60% que viene entre en este parcial o en el examen final. Porque en el anterior parcial, si no estoy mal, entró diftisona en el tercer parcial y en el último la oxina entró. Así que uno u otro puede que entre en este parcial. ¿Ya? Bueno. Guía de ejercicio acá. Métodos de separación-extracción. A ver, traeremos un par de ejercicios para realizarlos. Este ejercicio, sin mentirles, tiene una tabla grande. Esto tiene como unos 5 datos más extras. El chiste que yo les voy a enseñar acá es mínimamente trabajar con 3. Porque, como recalco, ustedes tienen la fórmula en la mano. Eso es para ustedes. Les va a servir. Pero el INGE que pide la deducción. Sin deducción no hace buena calificación del problema. Te lo puede calificar o no calificar. Así que yo digo que este fin de semana aprendan a deducir estas formulitas. Lo aprenden a deducir y van a ver que una pregunta asegurada nos va a hacer. Porque si está la deducción, listo. Ya han hecho la preguntita. Y ya, a ver, ejercicio 2 del día de hoy. Vamos a tomarle capturita por acá. Listo, recalco, esta es una tabla más grande.
En el examen esto solamente con unos 5 o 4 datos más les coloca, pero nosotros vamos a hacer con 3, basta y sobra. Solamente es cambiar datos, ¿ya? ¿Qué dice? Las disoluciones acuosas que se indican en la columna 1 y columna 2 contienen soluto cuyo coeficiente de partición entre disolvente orgánico y agua no miscibles en la columna 3. Ya, te da a entender que en la columna 3 tienes constantes de partición. Por teoría es orgánico sobre acuoso. ¿Estará bien o me está tomando el pelo? No, fase orgánica sobre fase acuosa. Estás respetando la teoría. Ahora, calcular el número de extracciones sucesivas con el volumen orgánico. Dado que en la columna 4, acá, me dice un coma necesario para que el soluto quede en la fase acuosa y no exceda la masa de la columna 5. Ya, al parecer ya tendríamos lo siguiente. ¿Cuánto volumen estás utilizando en la fase acuosa? Fase acuosa, acuoso, creo que es obvio, agua. Ya te dice un orgánico, ml de un volumen orgánico. No te aclara si es benceno, tetracloruro de carbono u otro compuesto orgánico, pero ya tienes cuánto volumen orgánico utilizar. Te regala constantes de partición también y, por supuesto, de entender lo siguiente. Gramos de soluto inicial serían estos. Vean la diferencia. 0,25 gramos. Y en la parte final hay 0,2 gramos, 0,1 gramo, 0,05 gramos. ¿Dónde es el ingeniero que gusta jugar con sus sentimientos acá? Y he visto eso bonito. Bonito lo hacen rápido y sin darse cuenta de este pequeño detalle. En miligramos, y apuesto que si vuelve a entrar este problema, sí va a mantener miligramos. Ahorita este es 0,2 por 10 a la menos 3 gramos de soluto. Entonces hemos extraído una masa de soluto que queda en la fase acuosa. ¿Cuánta masa tenías en la parte inicial? 0,25. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una separación. Entonces, se van a cuidar. Aquí le gusta colocar miligramos al ingeniero. Cuidado que ya coloque gramos y aquí ya esté con más ceros, ¿no? Así que lean muy bien la tablita. Esa vez que preguntó el ingeniero, no digo muchos, unos cuantos han colocado directo estos datos y les ha salido rendimientos muy, pero muy raros. Así que fíjense siempre los datos. Los volúmenes normales, las constantes KP no tienen de momento unidades, son adimensionales, pero una pista son valores usualmente grandes, ya no son pequeños, son grandes relativamente a las constantes de partición. Y aquí también te das cuenta que con respecto a las masas, sí hay algo, una cantidad se está extrayendo con alguna masa inicial. Ya, listo. Una vez interpretada nuestra tablita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que empezar a deducir. Si no está deducido, esta pregunta es out, eso colóquense en su cabeza, si no, observe el INGI. Siempre a veces pasa a veces al lado de los estudiantes y dicen, no está deducido, no te lo voy a hacer valer, se va a decir. Ya, vámonos por acá. Número 1. ¿Cómo comenzamos a deducir para estos? Vámonos a la solución, porque los datos ya están tabulados. Solución. Y claro, mejor ir a donde te pide. Te pide rendimientos, no calcular. No, número de extracciones. Número de extracciones se simboliza, si no estamos mal, con la N. NN, ¿dónde estás? Número de extracciones, es esta N, cuidado que me lo confundan con rendimiento. Ya, entonces vamos a calcular N minúscula, que es el número de extracciones. Si yo recuerdo algo así, en orgánica parece el labo al ácido acetil salicílico. Nos pedían alguna pregunta el número de extracciones para realizarse en un experimento de este tipo de características. Bueno, ¿qué es lo que hacemos para deducir? Número 1, tienen que plantearse un balance másico. ¿Cómo funciona este balance másico? De esta manera. Vamos a deducir. Número 1, pueden, si desean, ahí graficar lo siguiente. De un total, vamos a indicar de esta forma. Sí, la fase orgánica que sea con verdecito. Y la fase acuosa que sea con este celestito. Ya está. Ustedes, cuando van a introducir a su sistema una mezcla,
¿Qué estás introduciendo? Estás introduciendo en forma de masas, lo vamos a hacer. La masa de tu soluto a analizar inicialmente, así se anota. La masa del soluto inicial, ¿qué va a hacer? Se va a repartir en la fase acuosa, acuosa y la fase orgánica, orgánica. Y esto es algo que también se hace en FQ, ¿no ve? Hacen métodos de extracción, muy similar en esa parte, pero en FQ ya no se analiza por constante de partición, al contrario, se utiliza el diagrama ternario, ¿no ve? Ya solo van a ir ampliando en OP3, en el segundo parcial. Con nuestro análisis, lo único que vamos a indicar es que esta masa A del soluto que te interesa se va a repartir en una primera parte por acá. Masa de soluto A en una primera instancia, solamente estamos separando en una oportunidad, ¿dónde se va a partir? Se va a repartir en tu fase orgánica. Por el otro lado, masa de A en una primera extracción también se va a repartir en una fase acuosa. Entonces, vean, el balance másico creo que es más que obvio. El soluto se mantiene constante, pero este soluto se va a ir repartiendo en ambas fases. Listo. Entonces, ¿qué indicamos? Lo que vamos a indicar es lo siguiente: lo que entra es igual a lo que sale. Y prácticamente están saliendo, pero en distintas fases. Por acá traigamos esto. Está saliendo por acá, ¿vale? Pero con una recta. Acá está. Sale por acá, sale por acá. Listo, un gráfico muchas veces te salva la vida, así que esto es a decisión de cada uno. Una grafiquita puedes hacerlo. Y si no, entonces interpretas las reacciones y también te va a salir normal, no hay lío. Entonces, masa de A inicial va a ser A. Ahí se observa, ¿no ve? Masa de A para una extracción en la fase orgánica. La misma secuencia, pero también la fase acuosa. Por acá, ya, copiar y pegar, fase acuosa, por acá, y aquí está el orgánico, fase acuosa. Listo. ¿Qué significa de momento? Soluto inicial, ¿sí? Se va a separar a la primera extracción, tanto en su fase acuosa y orgánica. Esto en los libros, ¿qué le llaman? Esto simple y llanamente por la lógica del problema que es un balance másico, no es un balance molar, estamos usando masa. Balance másico, másico. Listo. En función a este balance másico, estás determinando esta situación, ¿ya? Ahora, nosotros lo tenemos que llevar en términos de qué. ¿Cuánto volumen en fase orgánica y acuosa requieres para esta extracción? Aquí estoy viendo masas. Y ahora vamos a recurrir a una concentración, pero una unidad de concentración podemos llamarlo un poco atípica a lo normal. Sé que nosotros estamos acostumbrados a ver concentración molar, va a ser el número de moles de soluto sobre volumen de solución. Evidentemente es lo que utilizamos en muchos casos. Para nuestro caso vamos a aplicar algo muy similar para la situación de acá, pero nosotros vamos a llamar lo siguiente. Esto lo traigo como una idea que la vamos a extender, pero para este caso. Yo voy a decir, yo quiero la concentración de A. Recordarán de química 100 y también del primer parcial que en unidades de concentración físicas, más que todo, o químicas, ¿cómo refieren? Las unidades que ustedes deseen, pero la definición en disoluciones, en concentraciones, que es lo que mayormente prevalece, tiene que haber una relación de quién te importa, el soluto, sobre la solución en muchos casos. Esto, tú puedes meterle aquí si quieres masa sobre masa de solución, moles sobre masa, o sea, aquí tienen distintas opciones, pero de tantas opciones vamos a guiar una en específico para este caso. Soluto, ¿cómo lo voy a expresar? Lo voy a expresar en forma de masa. Masa de tu soluto de interés sobre quién? Volumen de la solución.
Ahora esto, ¿cómo lo interpreto para cada caso? Fácil. Ustedes pueden decir, esta concentración va a tener dos formas de interpretar. Por acá, esto ya nos ha ayudado. Esto es típico de química 100, ¿no? Y acá esto ya lo interpretas para tu ejercicio. Es decir, tú quieres la concentración y acá no estamos hablando todo en fase acuosa. Recuerden que ya hay una distribución también en una fase orgánica. Ah, ya. Entonces va a haber, y estamos hablando en el primer instante de una separación, masa de tu soluto a la primera separación sobre el volumen de quién. A ver, yo me animaré a hacerlo en la fase orgánica. Entonces tiene que venir en el volumen de la fase orgánica. Por conclusión, esta concentración te va a quedar en referencia ¿a quién? A la fase orgánica. Y si ya se entiende esto, lo mismo se va a jugar para la concentración en la fase acuosa, pero es una concentración que podríamos llamar distribuida en fase orgánica o acuosa. Así que esto ya es un parámetro para nosotros. De ahí despejan la masa en la fase orgánica, que va a ser igual concentración para este capítulo, que es masa sobre volumen, y ¿qué hago? Concentración por volumen nos va a ir quedando en cada caso las masitas. Es decir, cada uno de estos términos se puede ir expresando en función de concentración másica, podemos llamar para este problema, sobre cada uno de sus multiplicaciones. A ver, entonces traigamos por acá. ¿Qué va a ser masa? Despéjenmelo la masa, concentración por volumen. Entonces, acá, yo que puedo interpretar, va a ser, para este caso, interpretamos que inicialmente todo va a estar en fase acuosa y con un orgánico, un solvente orgánico, va a distribuirse esa masa, esta masa, ¿ya? Entonces, inicialmente todo va a estar en la fase acuosa. Concentración de A, esto lo trataremos de hacer lo más elegante para que se entienda. Concentración de A, inicialmente entra todo en fase acuosa por volumen en fase acuosa, obviamente esto es lo inicial, le añades un solvente y esto ya se va a ir repartiendo a lo largo de cada caso. Por ejemplo acá, ¿cuál es equivalente de esto? Esto ya está por demás. Esto yo quiero. Va a ser esto, ¿no? Ya. Pues aquí ya se me están. Ya, es aceptable. Ahí. Listo. Para esta primera parte, concentración de A para la primera separación va a ser orgánico por el volumen orgánico que requiere el sistema. Con este componente orgánico se va a distribuir nuestro soluto de interés. Y para el otro lado prácticamente es el mismo, es este, pero ya estamos interpretando que está separándose para la primera extracción. La primera extracción. ¿Listo? Ahí está, nada más hemos reinterpretado cada una de nuestras masas de soluto, ¿ya? Al fin y al cabo se sigue cumpliendo el balance de materia. Aquí la masa inicial se distribuye en la masa, tanto en la fase orgánica y acuosa. Ahora, ya hemos trabajado lo que es nuestras masas, las concentraciones. ¿Qué más tenemos que ir analizando? La constante de partición, porque miren, en el problema entra la constante, por tanto, tiene que ser parte de nuestra fórmula. Analizar a la constante, ¿no? Analizar la Kp, no vamos a colocar. En este tema es constante de partición, no es constante de presiones, nada que ver. Y es métodos de extracción-separación. Listo. ¿Qué nos dice la teoría para una constante de partición? Esto se va a cumplir y van a verlo otra vez en OP3 de manera teórica. No se usa, pero lo van a ver en su momento porque esto se ve con fugacidad y actividad, pero en OP3. Esto, por definición, siempre es un orgánico sobre acuoso. Acuoso. Ah, listo. Entonces, esto tú lo llevas en función de lo que tú desees. Puedes llevarlo en función a masas o puedes llevarlo en función a concentraciones, ¿ya? Incluso, todo pueden ir jugando también en función a masa.
Pero el volumen, ¿dónde va a aparecer? Siempre y cuando me lo multipliques por una concentración. ¿Listo? Ya, entonces, de mi última expresión se nota que estamos jugando en función a concentraciones. Por tanto, no te conviene esto en función a masa y masa, sino te conviene en función de concentraciones. Es decir, la Kp, voy a hacer Kp, la Kp va a ser concentración en la primera extracción de la fase orgánica sobre la concentración de tu soluto en la fase acuosa. Recalco, si quieren hacerlo con masa, funciona, pero en el ejercicio no requieres de momento en función a masa. Sí, pero me está dando más aquí. Sí, pero para la demostración se te va a complicar. Ahí está. Al final lo vamos a volver a transformar en masa. De momento todo juega en función a concentraciones. Ya está. Ahí ya tenemos. Pero ahora esto en qué me va a ayudar? Nos va a ayudar a colocar y hacer los siguientes movimientos algebraicos, si quieren llamarlo, para ir haciendo la deducción final en función al rendimiento o relación de concentraciones en la parte inicial con la parte final. ¿Qué voy a hacer? Despejamos la fase orgánica. Despejando la fase orgánica, te queda nada más y nada menos una multiplicación constante de partición con respecto a tu concentración de soluto en la fase acuosa. Ojo, es una concentración de masa sobre volumen, masa de tu soluto. ¿Listo? Ahora, tendremos que ir ya jugando con nuestras ecuaciones. A ver, por si acaso iremos llamando a cada uno de esta forma. Esto no sé si lo podemos ir colocando por acá como apuntes adicionales. A ver, esto lo colocaremos por este lado, ¿ya? Estos son los que yo voy a ir bautizando. Tan, tan, tan. Hasta yo recuerdo cuando he dado en su momento virtual de esto, igual no sabe pedir demostración. Sin demostración igual no nos sabe hacer valer. Y ya, 1, tenemos 2, y tenemos el último, vamos a aplicar la ecuación 3 en función al orgánico. Ya, hasta ahí yo creo que no estamos haciendo nada extraño, solo estamos utilizando un balance másico y la constante Kp. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar 3 en 2. Reemplazar 3 en 2. Y esto lo van a estudiar. Reemplazar. La deducción, sí o sí tienen que saber. 3 en 2. Ya. ¿Qué obtenemos 3 en 2? A ver. ¿Dónde estás? 2 es este. Y de una manera ya está quedando esta expresión en función de la constante de partición. Ya, ahí estás. Orgánico. Concentración orgánica, dice. Entonces, todo esto, chas. Esto, chao. Kp. Ahí está introduciéndose el Kp. Listo. Listo. Ahí tenemos. Nada extraño, solamente está ingresando la Kp, concentración acuosa por el volumen orgánico. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar la concentración del soluto a la primera extracción. ¿En dónde? En la fase acuosa. Pero aquí hay una concentración en la fase inicial. Sí, lo inicial te va a dar dato. Te va a dar dato. Aquí ya te ha dado un dato en la parte inicial. Es masa, sí, pero eso al final se modifica. Lo puedes llevar a concentración si tienes un volumen, ¿no ve? Listo. Entonces, hay que ir despejando este y esto. Es una ligera factorización, división y acabaría, ¿no? Entonces, traigámoslo por acá. Por este lado, factorizando este chao. Acá lo vamos a eliminar. Listo. Listo. Por acá y por acá. Ya está factorizado. Listo. Y al último va a ser. Ahí este no lo copié. Este después. Ya está. Ya está. Dividir entre este. Y con respecto a todo esto de acá.
Y ojo, esta es la demostración más fácil, por si acaso. De la diftisona y la oxina, sí, no les voy a mentir, es ligeramente un poquito más especial. La vamos a ver si es que nos da tiempo hoy o mañana ya concluyendo este tema, pero en demostraciones más se ve el tiempo, porque ahorita uso la fórmula reemplazo, reemplazo, fin. Sí, pero el chiste es aprender a deducirlo con pautas claras, ¿ya? Esto es lo que ya obtenemos de mi expresión, pero no se parece mucho, pero ya es similar. ¿Dónde? A la primera de arriba en función a concentración o en función a masas. Pero, ¿qué tiene que aparecer en el numerador? Literalmente el número uno. ¿Qué tengo que ir haciendo entonces en este ejercicio? Tendríamos que ir haciendo desaparecer esa parte. Y claro, la concentración inicial en función a masa o propiamente concentración llega a estar por delante. Entonces, ya está, algo a favor. La concentración, como está multiplicando, no hay objeción, va a salir a multiplicar a todo ese término. Por tanto, el volumen en la fase acuosa es lo que me estaría causando ligeros problemas. Es decir, esto y esto, nada de problemas. Esto va a venir por aquí delante. Ya estaríamos demostrando hasta cierta parte el ejercicio y en la formulita. Esto, ¿ven? Acá es lo que ya quiero haciendo algunos movimientos algebraicos, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué es lo que hago para hacer aparecer ese uno acá en el numerador? Una de dos. Todo esto traes a dividir al denominador, es decir, este ¡zas! Acá abajo va a venir. Pero también esto es nada más y nada menos matemáticas, esencialmente juego de fracciones, nada más. Y yo también puedo decir lo siguiente. ¿Qué pasa si a toda esa expresión, porque esto salió chueco, ya, toda esta expresión, ¿qué pasa si la dividimos con respecto a lo siguiente? Todo esto le vamos a dividir uno sobre el volumen acuoso y uno sobre el volumen acuoso. Es prácticamente lo mismo, solamente que un poco más técnico, un poco más elegante. Por acá, división, todo esto división, división. Lógico, ¿no? No estamos afectando en nada la ecuación, solamente estamos dividiendo el numerador y denominador por un factor clave, ¿ya? Chus, chus, si quieren multiplicación en numerador y denominador por ese mismo volumen acuoso. Y ya está, y con eso ya tendríamos prácticamente la demostración, pero nos falta hacer aparecer ese n en extracciones. Y ya, ¿cómo me iría quedando? Sí, traemos un hito nomás. Sí, 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 sí. Si dividimos de manera directa, ¿qué va a pasar acá? De hecho, esto ya se vuelve 1. Si este factorcito va afectando a cada término de esta suma en el denominador, o que va a ir pasando, este también se va a convertir a la unidad y acá ya tiene algo más de coherencia, no se simplifica, pero ya hay una relación de orgánico, volumen orgánico sobre volumen acuoso. Y eso es lo que se quería tener, una relación volumen orgánico sobre volumen acuoso, el cual ya se está reflejando por este lado. Esto me parece un poco grande, lo vamos a tratar de encajar acá. Y ya estaría, ya estaría. Se parece o le hemos pelado. Y ahí está. El n nomás nos falta interpretar. Pero prácticamente hemos deducido hasta acá. Así que yo recomendaría esta primera deducción, apréndanla. Solamente requiere de un balance másico, requiere de la constante de partición, un reemplazo en función al volumen en la fase o concentración en la fase acuosa y vean, todo sale por arte de magia. Listo. Ya está. ¿Cómo hago aparecer ahora ese n? Simplemente es mera interpretación. Toda esta deducción, ¿en base a quién está? Está en base a una sola extracción en una sola etapa. ¿Qué va a pasar cuando tú quieras hacer para n etapas? Es algo así como llamaríamos una sucesión que tienen que ir caracterizando para esta expresión. Sí, para una extracción, ¿qué es lo que se ve acá? Esta expresión dos veces. Lo inicial no tiene que cambiar, no
tiene que cambiar. Este de acá para 2 ya tiene que aparecer un término, todo esto afectando al cuadrado. Y sin irnos hasta el cubo, si hacemos cubo, si hacemos a la cuarta, si hacemos 5 extracciones, lo único que va a ir variando en esta expresión es lo siguiente. Ah, ya, lo facilito es que si yo quiero obtener la concentración o masa de mi soluto en la fase acuosa hasta un término n, ojo, este lado es solamente interpretación, un término enésimo, ¿qué voy a hacer? Aquí sí tengo que afectar por un número n a este sí es número, ese sí es un número que va a afectar a lo largo que está todo dentro del corchete. ¿Listo? Ya. Ahora, pero me ha salido en función a concentraciones. Yo quiero en el problema en función a masas, no hay problema. Puedes volver a reinterpretar esta expresión de acá. ¿Qué es esa expresión? Lo que te dice es que vamos a reinterpretar en función de volumen y ¿dónde va a estar? En volumen de la fase acuosa. Si quieren verlo así va a ser, ¿no? ¿Dónde está? Traeremos mejor este. Este no más quiero, pero con todo y cuadro se va a copiar. Chus. Ahí estás. Ya, lo vamos a traer acá. Chus. Ahí está. Si lo vuelven a reinterpretar, ¿qué va a pasar? Va a pasar concentración en la fase acuosa. Va a ser masa a la enésima sobre volumen acuoso. En el otro lado va a ser masa inicial sobre volumen acuoso. ¿Qué va a pasar? En ambos lados se me van a ir los volúmenes. Se me van a ir. Esto, les recuerdo, esto es solamente interpretación, no es un número como tal. No me van a colocar estos 5 y todo va a ser a la quinta. No, no, no. Solo este lado se coloca en el lado de los corchetes. Ese sí es un número que tiene que afectar numéricamente las operaciones. Pero este no, solamente es meramente un número interpretativo. Acá en el denominador te va a quedar masa sobre volumen acuoso. Chao, chao, volumen acuoso. Prácticamente esta expresión vuelve en función a masas de manera directa. Si quieren, hagan el reemplazo. Lo que me voy a los hechos es que esto, ahí estás, te va a quedar la misma situación, pero esto te va a quedar en función de quién? Masas. Dices masa de A en la fase acuosa. Esto es solamente interpretación, no es número acuoso. Ahora por acá es lo mismo, pero aquí sí le vamos a llamar a la masa inicial. Esto es interpretación y esto por acá. Esto va a ser inicial nomás. Te corregimos, es masa inicial, que en el problema ya te lo da. Y vean, ya estamos adaptando la expresión a nuestra formulita. Pero aquí me dice masas, rendimientos, algo más que me esté faltando. Yo pienso que no, ya está todo, aunque no crean. El problemita ya te está dando volumen en la fase orgánica, volumen en la fase acuosa. Número 2, te da constantes de partición para cada caso. Número 3, te dice, hey, tú tienes una masa inicial de tantos gramos. Y el problema te dice, estás extrayendo en la fase acuosa tantos miligramos. Aquí lo dice, mira, miligramos de soluto que se extrajeron en la fase acuosa. Eso es lo que te dice en esa última columna. Por tanto, esta es la expresión que yo debería utilizar. Pero sé que algunos se van a animar a hacerle con el solver. Se puede, pero no sé, una de dos. Si su cálculo no le da un derrame cerebral, directo se los va a calcular. Si le va a dar un derrame cerebral, entonces tienen que hacer un despeje rápido, ¿ya? Hagamos eso y vamos a tener meramente una expresión generalizada para extracciones enésimas, ¿ya? Acá es un despeje normal. ¿Cómo vamos a despejar ese exponente? Con un clásico, ¿no? Un logaritmo. Por acá multiplicaremos un logaritmo base 10 de recomendación y va a ir afectando a todo el término, ¿no? Traigo por acá y lo que está en amarillo, por si acaso, es interpretación. Solo lo que está el n en color celeste, ese número sí tengo que colocar. Entonces, ¿qué hago? Lo vamos a hacer de esta forma. Ya, 1, ahí debía haber comenzado con esto nomás. A ver, que esto se quede así.
Vamos a llevarlo a relación de masitas antes de comenzar. ¿A qué me refiero? No me gustaría comenzar así, sino que en vez de que esté multiplicando y que el logaritmo no nos complique la existencia, mejor que venga a dividir y ahí le vamos a ir colocando el logaritmo, porque si no, un poquito se va a colocar abstracto. Y ya, ahí esto no quedaría nada. Listo, aquí es un poquito más conveniente comenzar. Ya, entonces, esto ya directamente te va a quedar en logaritmo. Logaritmo. Nada que ver, solamente son dos números que ya los voy a ir reemplazando adelante. Logaritmo por acá. Del otro lado, que me estaría esperando de manera directa? Esta n, ¿cuántas veces voy a extraer? Ahí ya lo estoy buscando, que voy a hacer logaritmo de todo este corchete. Tal y como está, lo vamos a copiar acá. Ahí está, ¿no? Ahí está, ya hemos despejado n de manera directa. Fácil, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta n que nosotros estamos buscando, lo despejamos. Yo digo, entonces, para saber el número de n extracciones, lo único que tengo que hacer es dividir el logaritmo de esta relación de masas con respecto a que el logaritmo de, no voy a decir qué, pero es una relación más compleja, entre Kps y volúmenes de fase orgánica, fase acuosa. Y ya está. Listo, acá me quedó muy arriba eso, pero esto es listo. Ya hemos hecho la parte más fregada. Ahí está. Listo. Esta n, recordemos, y aquí se está demostrando, voy a calcular un número. Esa n en celestito en todo momento es un número. ¿Qué va a ser esta n que está en amarillo? Solamente simbología. Te dirá en la segunda extracción. Nada más, es meramente interpretativo. Y ya. Una vez que hayan deducido, yo creo que acá su calculadora no tendría que fallar. ¿Listo? Así que pongamos a prueba esta última parte. Listo, a ver. Todo ya tendría que estar por acá. Todo esto vamos a ir trayéndolo en el recuadrito. Y en el examen que ha entrado este problema, pero ¿para cuántos datos ha entrado? Pues para más datos ha entrado esta parte. ¿Ya? A ver, iremos viendo en cada caso. Solo te pide en extracciones, ¿no? Indicar un solo tu coeficiente de partición, calcula el número de extracciones. Ya, ojo, dice número de extracciones. Si no estoy mal, en un examen pasado igual les pedía rendimiento. A ver, vamos a ver cómo hacer eso también. De momento el número de extracciones, con esto nomás nos vamos a defender. Tac. Juremos la tablita y no la traje, caramba. Tablita. Ya. Tablita. Esta, ¿no? Uy. Ahí está, que nos quede más para acá. Listo. Ahí está. Y acá ustedes deciden. ¿Tú quieres analizar la primera secuencia de datos? Con esos vamos a comenzar. ¿Ya? Listo. Vamos a llamar casos. Caso A, caso B, caso C, o caso 1, caso 2, caso 3. Ustedes deciden. Vamos a ir por el caso número 1. Casa, noto. Caso. Casito número 1. Casito número 2. Y el casito número 3. En el examen les ha metido más de esto. Solamente era largo el problema. Sí, yo diría que era largo. Más allá de deducir, tenías que hacer para más de 5 casos. Casi 7, 8 casos son. Repetir, nomás es en esta parte. Ya, casito 1, ya sabemos, es la primera ronda de datos que vemos. Ya, entonces colocamos caso número 1. Ya. ¿Qué observamos en el caso número 1? Masa inicial, cuidado, ahí nos llega a pescar. La masa inicial del soluto de análisis, gramo del soluto, en la fase acuosa, esta de acá, indica que es 0,25 gramos. 0,25 gramos. La idea es simplificar lo mismo con lo mismo, ¿no? Ya.
gramos, arriba tenemos que tener gramos, y ahí les ha pescado tal vez por el nerviosismo, por hacerlo la rápida. ¿Cuántos gramos tienes a esta enésima extracción para los datos en el caso 1? Has extraído en la fase acuosa 0,2. Muy bien, pero cuidado, dice miligramos. 0,2 por 10 a la menos 3 gramos. Gramitos. Listo. Ya está, ya está. Y recontraexpresado gramos, gramos, para no fallarla. Vamos por acá abajo. Un poquito también bajamos estos datos. Ya. Para esta primera parte dice el Kp que se pudo hallar era de 10. Volumen orgánico para este era, para este era 20, dice, ¿no? mls, esta no nos vaya a pescar ahí también, ¿no? Volumen en la fase acuosa para el primer caso estoy viendo un 100. 100. Y listo. Esta sería toda la secuencia de datos para la enésima extracción en función a eso, para el casito 1. Por favor, me ayudan con este cálculo. Hemos hecho peores el día martes, ¿no? Con rendimiento, no era rendimiento, era con los KPS, las constantes también de solubilidad, constante global de estabilidad, eran peores cosas. Aquí lo veo un cálculo un poquito pesado tal vez en el denominador, pero normal al fin de cabo. ¿Cuánto les da el numerito de este lado, porfa? ¿Cuánto les da? Vamos, vamos, ahí un poquito participaremos. 6,49 nos dice Noelia. Ya. 6,49. ¿Qué dicen los demás? ¿Les da o se desvía también su resultado? ¿A alguien que nos dé una corroboración, porfa? Listo. Entonces, y lo pescadito también, ¿no? Algunos por el nerviosismo también observé que así saben colocar. No van a caer en ese error. Lo que tienen que hacer es releer y te piden número de extracciones. No hay un medio de extracción, no hay 6, ¿aquí cuánto sería? 6,5 extracciones. Es netamente un número entero. Se los recomienda en la mayoría de casos generales, a menos que digamos te salga un 6,00 o 6,0 ya. Ahí podríamos forzarlo a su mínimo, ¿no? Al inmediato inferior. Pero de manera general se da a entender que el número de extracciones tiene que ser un número entero al inmediato superior. Acá con 7 extracciones estarías cumpliendo las exigencias del problema. Obviamente nos estamos pasando un poco más, sí, pero con estos números de 7 extracciones vamos a poder satisfacer todas estas condicionantes de KP, volumen orgánico y demás. ¿Listo? Así que, de manera general, ¿qué tienen que hacer? Llevarlo al inmediato superior. Caso contrario, como les digo, si este es 0,00 así, ya. Entonces lo puedo pensar dos veces al inmediato inferior, pero de mayoría de casos generales, al inmediato superior lo tienen que ir haciendo. ¿Listo? Vámonos para otro caso, porque ven, si ustedes se llevan esta fórmula, le aplican el logaritmo, prácticamente acaba el problema. Traigamos por acá, esto lo vi un poquito ahí. Listo, a ver, vámonos. Esto nomás. Caso B. Si con 3 pares, o bueno, 3 casos nomás se entiende, con otros que nos coloquen es lo mismo nomás. Casito número 2. Caso número 2. Ya. A ver, ¿qué era? Masa inicial, masa a la enésima sobre masa inicial. Ya. Ya. Esto de gramos, gramos. Esto es por 10 al menos 3, ¿no?
Esto, listo. Ya. Caso B. ¿Cuánto es? Masa inicial dice 0,3 gramos y masa a la enésima extracción 0,1 por 10 a la menos 3. Eso nomás está cambiando. ¿Qué hago por el otro lado? Abajo, ¿qué es? Orgánico sobre acuoso, orgánico sobre acuoso, orgánico sobre acuoso. ¿Dónde estás? Orgánico sobre acuoso. 10 sobre 50. 10 sobre 50. La KP, cuidado de la PL también ahí. KP, ¿cuánto dices? 20 para este caso. 20. Y lo demás ya tendríamos que calcular, ¿no? Ya estaría. Para esta situación, ¿cuánto nos da el numerito? ¿Cuánto nos da? 4,97. Ya. Siendo 4,97. Y bueno, este ya te está forzando, creo más, ¿no? Este está forzando a que sea hasta 5 extracciones. Créanme que si no hacen este por 10 a la menos 3, creo que les sale extracciones muy elevadas, 14, 15, 20, creo que sale un poco exagerado. Incoherencias, podríamos decir, salen de ese lado. Y ya, ahí está. Y bueno, despediremos este casito con el caso C. Se repite ciertas cositas, pero a ver, veamos. Y miren, prácticamente el ejercicio es reemplazar, no hay más, pero lo complejo, deducir. El deducir siempre les va a molestar el INGE en el examen. Chan, chan, chan. Listo. Esto, ¿cómo va a ser? ¿Dónde está esta tablita? Traigo por acá. Y la última secuencia de pares de datos. Ya. ¿Qué es lo que vamos a ir haciendo por este lado? Aquí era a la enésima sobre inicial, ¿no ve? A ver, en este último, ¿qué dice? ¿Qué dice? Último casito, 0,05, ya más pequeño todavía. 0,05. Inicialmente, ¿cuánto hemos partido acá? 0,5 nomás. Ahora, ¿dónde está? Orgánico sobre acuoso era, ¿no ve? Orgánico sobre acuoso. Anterior era 10 sobre 50. Ahora, ¿qué nos va a tocar? 15 sobre 50. Este nomás está cambiando. 15 sobre 50. Y el KP 30 está aumentando para acá. 30. Y eso sería de momento todo, si no reemplacé algo raro. ¿Ya? ¿Cuánto nos da en este caso el número de extracciones? Casito número 3 le estamos llamando. Cabalito, cabalito. Entonces, vean, aquí es medio incoherente ya. Les debe salir 4, 4, 4, ¿no? Alguien loco que diga 5, ¿no ve? No, también usemos un poco de criterio ahí, ¿no ve? Si su número, vean aquí bien exagerado, es 4,97, 5, pues el otro 6,49, 6,5, entonces a 7, ¿no ve? Acá lógico. Si te da cabalito 4, entonces, ¿qué más? No hay que buscarle 5 patas al gato, ¿no? Simplemente 4 extracciones satisfacen para este problema. Y listo, ahí está. Esto es prácticamente un tipo de problemas que se les puede presentar para este parcial, ¿no? Pero en algún caso igual se les ha preguntado, uy, dice, a ver, vamos por acá. ¿Suelen cambiar las deducciones? Sí, un poquito, te comentaría Leslie. Ahorita estamos viendo del caso, entre comillas, más sencillo. Cuando te piden número de extracciones, rendimiento, alguna masa a extraer en función de estos datos
volumen orgánico, masa inicial, masa final, si te da Kp, con esto tienes que ir atacando, ¿no? Con esta secuencia de pasitos. Pero las deducciones ligeramente van a ir complicándose cuando tienes oxina y cuando tienes diftisona. Pero si con esta primera parte me comprendes, cuando veamos oxina y diftisona, créeme que solamente se va a hacer un plus. Pero esa oxina y diftisona tienen dos movimientos algebraicos extras a hacerse en la parte final de su rendimiento. De momento, ¿qué te aconsejaría? Que te aprendas el balance másico para no pelarlo. Luego, cómo jugar con sus concentraciones, cómo y qué despejar en su constante de partición, dónde reemplazar, hemos hecho 3 en 2, y despejar el volumen, o en todo caso, perdón, la concentración en la fase acuosa en la parte inicial, en la primera extracción tienes que hacerlo. Y ahí es algo de inducción nomás, ¿no? Para una segunda tiene que ser al cuadrado y para una segunda extracción. Y claro, pues, para enésimas extracciones, aquí ya está, y esto ya es para enésimas, ¿no? Pero eso, un poquito va a cambiar para oxina y diftisona, te lo podría resumir Leslie para el rendimiento. Pero estos de manera general son así, de momento, ¿no? Si dice diftisona oxina, ya, haya que prepararse con otras armas en la parte final de la deducción. Está bien, Leslie. Listo, no te preocupes, vamos a ver esos casos también mañana. Ahorita al menos concluiremos con esto que no está, pero en un examen, igualito así les he enseñado antes de su parcial, pero en ese examen, ¿qué les ha colocado? Rendimiento. O sea, para cada caso te pedía lo que hemos hecho, número de extracciones, pero te pedía también el rendimiento. Y ahora, ¿cómo podemos calcular el rendimiento en función de estos? Se puede hacer un par de movimientos extras por acá. Lo malo es que no tenemos la masa o concentración en la fase orgánica. Si tuviéramos eso, el rendimiento sería meramente divisiones en cada uno de estos casitos. Ya, hagamos eso más para que aquí no se vayan con eso más así desconocido. Por si acaso, esto vamos a aumentar un plus. No es parte del problema, pero en un examen les pregunto esto más. Y es una deducción que vamos a tomar en cuenta de acá. El rendimiento, aquí está. O sea, utilizas esto, ya está. La parte mala del examen, el INGE quiere que lo deduzcas. Esa es la parte negativa, pues. Ya. Rendimiento para este tipo de sistemas de extracción o separación, ¿a qué va a ser igual? Para lo que son estos ejercicios, el ingeniero lo toma de esta forma. Dice, tú vas a tomar en cuenta cuánta masa has extraído con respecto a cuánta masa hay en la parte total inicial. Y ahora, ¿a quién nos referimos? Obviamente al soluto. El soluto es a quién quieres extraer. Alguien en un futuro quiere hacer un proyecto de grado en esta parte, lo mismo tiene que considerar. De tu materia prima inicial, ¿cuánto es el total? ¿No ve? ¿Cuánto es lo estimado? Y claro, con el método que quieras aplicarle, ya sea desde OP3, OP4, etcétera, ¿cuánto con ese método estás extrayendo? Ya. Entonces, básicamente, ese es tu rendimiento. Ahora, en mi caso, ¿cómo lo hago para el problema? Yo debería de tener esto. Yo quiero la masa de mi soluto de interés A en la fase orgánica con respecto a la masa de tu soluto inicial, en donde va a estar inicialmente en fase acuosa. Entonces, ¿el chiste qué es? Que en la fase orgánica, ¿cuánto estás extrayendo? Eso es el chiste. Y aquí el problema medio se da un revés. El problema, si se han dado cuenta, solamente te dice, hey, tú has obtenido datos en dónde. Has obtenido datos, ¿dónde? En la fase acuosa. Uno diría, pero ¿qué pasa si restamos? Debería ser directo. Yo digo que sí, debería ser directo. Pero lo malo que es, el INGE quiere deducción. Y cuando quiere deducción, quiere que te compliques con esto. Y con esto quiere que demuestres los rendimientos. Eso es lo malo. Porque con un arresto yo diría, basta y sobros, ya tendrías la masa en la fase acuosa que te habría quedado. Y con respecto a la masa inicial, fin, ¿no ve? Eso nomás sería. Pero nosotros tenemos que incluir todo esto, cómo está el KP orgánico, eso es lo que es moroso en este tipo de problemas. Vamos por ese camino complicado, sí, pero es el que nos va a pedir en el examen. Ya,
Acá, este es el rendimiento, eso no hay objeción. Esta es la fórmula o concepto de rendimiento para este tipo de problemas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Algo facilito. Acá, ya, acá. Este rendimiento 1, acá mantenemos en el denominador. Indicamos, si esto el problema te lo da, masa en la fase acuosa. Listo. En el numerador lo vamos a desarrollar en función a otros parámetros. Como el problema no te da, sé que lo puedes calcular, pero lo tenemos que hacer en función a datos del problema. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de A, en todo caso, ¿en dónde? En la fase acuosa inicial menos la masa de A acuosa inicialmente en la primera extracción, ¿en dónde? En la fase acuosa. Aquí vamos a hacerlo así. Esto es masa de A. ¿Y de dónde me estoy inventando esto? No, no es invento. Esto es meramente de la ecuación 1. Estoy despejando la masa orgánica nomás ahí. Todo de momento estamos indicando en la primera extracción. Eso que no se les vaya a olvidar. Luego generalizamos a partir de enésimas extracciones. De acá, para que no se me pierdan. Esto nomás. De acá estoy despejando la fase orgánica, la masa en la fase orgánica. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ah, aquí es un menos. Ahí está. Hagan un despeje. Así les va a quedar, ¿no? Masa de la fase acuosa del soluto menos esta masa de soluto en A en la fase orgánica en la primera extracción. Es igual a lo que estoy despejando, ¿no? En la fase orgánica, ¿no ven? Listo. Esto ya por el 100% estaríamos multiplicando, ya mínimos detalles por acá, ¿no? 100%. Ya está. Ahora, esto lo vamos a ir distribuyendo en el denominador, esa masa inicial acuosa. Por acá, distribuyendo que tendría, bueno, no lo eliminaremos del todo. Nos va a quedar por acá, esto no se va a dividir. Ahí queda vivo. Pero en este lado sí. Este me va a dar la unidad. Tic, tic. Listo, eso nomás sería. Ya, ¿qué más? Ahí ya tenemos una relación, si se dan cuenta. No sé si han visto esta expresión hace un momento. Masa del soluto en la fase acuosa, primera extracción, sobre masa de soluto inicial en la fase acuosa. ¿Dónde estabas? Es esto, ¿no ve? Es esto. Solo que esto ya es generalizado para enésimas extracciones. Esta N que voy a colorear de amarillo, esto es nomenclatura, no es número. Cuidado ahí. Ah, ya. Entonces, por inducción, si quieren verlo, ¿no? Para N extracciones. Chas. Es lo que pintaron de amarillo, lo vamos a colocar a enésimas veces nomás, nada más. Y ahí ya tiene lógica con la expresión anterior. Y vamos a ir despejando esa misma. Y ya tendríamos el rendimiento. Porque miren, acá, aunque lo traeremos acá mejor, para enésimas extracciones. Por acá, chan, ahí está. Tú dices, esto es meramente interpretativo. La masa a la enésima extracción va a ser esto. Ah, ¿dónde hemos visto toda esta relación? Acá arriba. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Le bautizaremos. Esta expresión, aquí aparte, la vamos a bautizar con otro número de ecuación. Just. Acá. Esta que sea, ¿qué ecuación ya le tocaría? 1, 2, 3, 4 le tocaría. 4. Ecuación 4. Listo. ¿Qué va a pasar? Ecuación 4. Reemplazamos en ecuación 5. Y sí, se hace un meollo de números y expresiones dentro de paréntesis y corchetes, ¿no?
pero ya va quedando en función de todos los datos del problema. Reemplazando 4 en 5. Y listo, ya tendrías el rendimiento en función de todos los datos de tu tablita. Y ya, traigo por acá. Y wow, pero esto creo que era un chorizo de expresión de acá. ¿Dónde estás? Esto, ¿ven? Corchete todavía es esto. Y ahí involucra a la enésima extracción, ¿verdad? Esto ya está tomando cuántas extracciones ya has hecho con respecto a cada caso. Lógicamente ya tienes que tomar el número entero para tener un rendimiento aproximado. Con ese número más real podríamos llamarlo. Chas. Ahí está. Chao. Y el paréntesis se me quedó pequeñito aquí. Y cuidado, toda esta expresión estaba multiplicado por fuera por 100. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Sas, todo esto está multiplicado por el 100%. Ya entonces, con esto ya tendríamos cuánto va a ser el rendimiento para cada caso particular. Hemos deducido, yo me he rayado. Bueno, un poquito en el denominador acá, ¿no? Solamente hay que tener cuidado. Ya, otros que saben hacer a la rápida, N, lo saben colocar para más. Cosas abstractas, sabe salir con ese fallo de error si suelen hacerlo. ¿Ya? Entonces, haremos para un casito más para no marearles, porque ya aquí es reemplazar nada más, ¿no? ¿Qué haríamos? Para el casito 1 haremos. Para los demás casos es lo mismo, solamente que ya cambian los datos. Caso 1. Toda esta expresión de acá la tenemos. ¿Dónde está? Esta corchetes, ¿no ve? A la enésima. Este es, ¿no ve? Este es, pero para el caso 1, este es caso 3, caso 2, caso 1, esto es. ¿Cuántas extracciones has recomendado? 7. Entonces, con esas 7, para un máximo de 7, vamos a tener un rendimiento más óptimo, ¿no? Y ya. Este es para el caso en el cual tienes 7 extracciones, menos la unidad. Cuidado, ahí van a colocar dónde afecta ese 7. Créanme que cambia. Si lo erran. Por acá, por 100%. Listo, a ver, con esto nos podemos ir despidiendo. ¿Cuánto es el rendimiento para el caso 1? ¿O sale cosas abstractas? ¿O le da un rendimiento del 110%? No creo. Con este 1, ese es el parámetro de control. No debería de salir. ¿Cuánto es el rendimiento? Al 100%. 99, 95. No está mal. 99,95%. ¿Listo? Así nomás sería. ¿Qué tienen que ir haciendo para los demás casos? Ir reemplazando. Ya eso ahí se los puedo dejar como, si quieren tareita, curiosidad, pero otra vez llegamos a la misma situación, es meramente utilizar una fórmula. Sé que esto es prácticamente reemplazar y obtener datos. Eso es lo sencillo. Lo complicado es deducirlo, nada más. Eso yo diría lo complicado de este tema. Y ahí sé que falta un par de días para el examen, pero estos días tómense el tiempo para deducir, al menos esta noche, cachitos repasen esta mínima deducción que hemos hecho para este caso. Y créanme que si se repite el problema, ya tienen el problema asegurado. Nada más, ¿ya? Eso sería de momento por la clase de hoy. Ojo, no estamos acabando. Vamos a ver un par de casos como es debido el de la diftisona y el de la oxina, que es un clásico que o bien entre este parcial o en el examen final. Así que sí, sí hay que ver esos casitos de diftisona oxina. ¿Ya? ¿Duda, consulta hasta acá? ¿Duda, consulta?
Ya, parece que no. Bueno, mañana nos veríamos a las 11, ¿verdad? Es de 11 a 1. Sé que son días feriados, pero miren que el examen ya está cerca, así que creo que tenemos que sacrificarnos nomás para pasar las clases de mañana, porque sé que en la facultad, pues, bueno, esencial VALPS de una u otra manera tendría que haberse recuperado en el curso básico, pero nosotros al menos estamos optando por la parte virtual, así que con eso nos ayudamos. Ahí lo dejaremos. Tac, tac, tac.